Ahora hablemos del petróleo que comienza la semana con una caída superior a ese 4% después de que el presidente Donald Trump suspendiera un ataque planeado contra Irán y señalara avances hacia un posible acuerdo regional. Vimos al West Texas Intermediate que llegó a cotizar cerca de los $80 por barril, mientras el Brent descendía hacia los $84. Aquí el mercado está retirando parte de la prima geopolítica que vimos cómo se acumuló durante el mes de julio ante el temor de una interrupción más severa en el estrecho de Hormuz. Mira, totalmente lo que estamos viendo, obviamente, ese punto central que es precisamente pues el estrecho de Hormuz, continúa allí el conflicto, pero el presidente Donald Trump afirmó que Irán y otros países del Medio Oriente solicitaron detener la ofensiva porque existirían bases de un acuerdo. Obviamente, según su planteamiento, ese pacto incluiría la reapertura completa del estrecho de Hormuz y avances frente al programa nuclear iraní, pero todavía pues no hablamos de un acuerdo firmado porque Irán respondió con cautela y medios vinculados a la Guardia Revolucionaria rechazaron la idea de que las condiciones estadounidenses ya hayan sido aceptadas. Así que tenemos un mensaje ambiguo. Por un lado dicen que sí hay negociación, por el otro lado dicen que no es cierto. Y bueno, eso explica la reacción inmediata del crudo. Durante el mes de julio vimos cómo los operadores compraron petróleo porque aumentaba esa posibilidad de ataques contra esa infraestructura energética, interrupciones marítimas y por supuesto mayores costos de seguro y de transporte. Pero al suspenderse la ofensiva, el mercado reduce, por supuesto, la probabilidad inmediata de una pérdida de suministro. Así que no desaparece el conflicto en ese momento, pero sí disminuye ese riesgo de un shock durante lo que serían las próximas horas o posiblemente los próximos días. Mira, totalmente lo que estamos viendo es que esta caída obviamente no significa necesariamente de que la oferta mundial haya aumentado, digamos, de repente. Lo que está cambiando es que el precio de los operadores que estaban dispuestos a pagar, digamos, esa protección frente a la escalada. El crudo estadounidense todavía se mantiene aproximadamente 20% por encima del nivel previo al inicio del conflicto y por eso aún después de perder entre 4 o 5%, como ya está perdiendo esta mañana a solamente 10 minutos de la apertura, 8.4 y 7%, el mercado todavía conserva, digamos, una prima importante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto varias veces durante estos 3, 4 meses, pues como yo pongo la canción de Juan Luis Guerra, es como una bolita que me sube y me baja. La noticia también representa una prueba inmediata para el sector energía que acabamos de identificar como el gran ganador del S&P 500 durante el mes de julio y también identificamos que viene siendo el gran ganador en esos primeros 7 meses del año. Chevron, Exxon, Occidental y otras productoras se han beneficiado del petróleo más caro. Si el West Texas Intermediate, por supuesto, regresa a esos $80 y se queda en ese nivel, incluso más bajo, Wall Street, por supuesto, tendrá que revisar parte de las expectativas sobre esos ingresos, esos flujos de caja, esas recompras en las compañías que se vieron grandemente beneficiadas. Para las refinadoras, la reacción podría ser diferente porque sus beneficios, por supuesto, también dependen de ese precio de la gasolina, el diésel y de los márgenes de procesamiento. Mira, totalmente, porque mira, una caída del petróleo obviamente no perjudica de manera automática a todas las compañías del sector de la misma manera. Productores reciben menos por cada barril, como se lo comentábamos, si baja el precio. Ahora, si las refinadoras pueden incluso de repente beneficiarse si el costo del crudo cae mucho más rápido que los precios de los combustibles, pero después de avances mensuales superiores al 20%, obviamente compañías como Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero, cualquier señal de normalización puede provocar la toma de ganancias. Particularmente estas fueron 3 de las empresas que quedaron en el top del sector de energía, que fueron las que más ganaron durante el mes de julio. Por eso gran parte, yo creo, de la pregunta será cuánto de la subida de julio dependía de esos resultados reales y cuánto de la prima temporal de la guerra que estamos viendo por la alza del petróleo. Ahora, la caída del petróleo también puede ofrecer alivio fuera del sector energético. Aquí sí, por supuesto, menores precios del crudo reducen presión sobre esa gasolina, nosotros. Ese transporte, por supuesto, también ya lo que se ve identificado en los precios que se ven más alzados en los supermercados. Las aerolíneas que se han visto fuertemente presionadas por el precio del petróleo, la distribución, productos fabricados con derivados del petróleo. Así que sería especialmente importante eso después de
Una semana en la que los rendimientos de largo plazo subieron por esas dudas sobre esa inflación, sobre esa capacidad incluso de la Reserva Federal para poder reducir las tasas. Un alivio que estamos viendo en esta mañana después de una semana en la que si no hubiese sido por tecnología, Totalmente. hubiese sido una historia diferente. No, exacto, exacto. Si la tecnología no hubiese tenido ese desliz, de repente pues hubiésemos visto números mucho más amplios en el mercado, porque también cuando vemos por lo menos a la parte de los bonos, uno puede interpretar esta noticia como, digamos, una reducción parcial a lo que viene siendo el riesgo más como más inflacionario, pero solamente algún movimiento de, como estamos viendo, del petróleo, no modifica automáticamente lo que va a ser la política monetaria y por eso pues estamos viendo que digamos, la Fed seguirá como observando si la inflación subyacente, los salarios, el consumo y todas esas expectativas, porque el beneficio, por decirlo así, económico dependerá más de la duración. Si el crudo permanece en este nivel bajo, si de repente baja un poco más, pues llega de repente a números un poquito más digamos, por debajo de los 75, de los 76. Obviamente, durante varias semanas puede trasladarse a la gasolina y trasladarse también al transporte. Pero si las negociaciones fracasan, pues lo que puede suceder es que, que van a regresar nuevamente, digamos, los ataques, la caída podría ser revertirse rápidamente y podríamos ver nuevamente el petróleo estar presionado y estar subiendo por encima de los 85 y los $90 nuevamente. Y bueno, en acciones la primera lectura favorece potencialmente, claro que sí, a las aerolíneas, quienes se han pronunciado grandemente preocupadas por ese precio del petróleo, empresas de transporte. Aquí hablamos las empresas que transportan todo tipo de insumos, pero principalmente, por supuesto, alimentos. Las empresas de cruceros, de comercio minorista, de compañías que a la final tienen alto consumo energético. También, por supuesto, puede ayudar a ese consumidor si la gasolina comienza a bajar. Venía esa mañana a camino y escuchaba como en una emisora de radio estaban regalando tarjetas de regalo de gasolineras Oh, y la wow. gente llamando para participar. Así que bueno, en sentido contrario, sabemos que también las petroleras y los servicios de perforación como tal podrían perder parte de ese impulso que hemos visto que han dominado durante los últimos meses a este sector de energía, que claro, ha sido el mayor, el gran beneficiado de toda esta tensión. Mira, yo creo que definitivamente aquí lo que puede pasar es que el efecto sobre el mercado general sí podría ser positivo si coinciden tres elementos. Mira, si mantenemos el petróleo más bajo, si vemos que los rendimientos del tesoro comienzan a descender y si tenemos menor temor geopolítico, o sea, si se ve más que realmente va a haber una negociación. Los futuros de los principales índices estadounidenses, por ejemplo, subieron durante las primeras operaciones, por ejemplo, a día de ayer domingo, aún el día de hoy también está en el alza, así que siempre que el crudo retrocedía. Ahora, sin embargo, la reacción todavía es preliminar y puede cambiar definitivamente antes de que veamos esta apertura, que estamos solamente a 4 minutos de abrir la bolsa el día de hoy. Así que ahora necesitamos tres confirmaciones. Primero, por supuesto, una declaración concreta por parte de Irán aceptando esa reapertura del estrecho de Hormuz. Segundo, evidencia de que los barcos puedan transitar con mayor normalidad. Tercero, una reducción sostenida de las operaciones militares. Sin estas señales, por supuesto, veremos cómo el mercado estaría ya negociando una expectativa diplomática y no una solución definitiva. Es decir, podríamos ver incluso más volatilidad. Técnicamente los $80 representan una referencia importante para el West Texas Intermediate. Para nosotros representan $80, es un número en medio de todo no tan incómodo, pero perderlos, por supuesto, abriría la posibilidad de una corrección adicional. Si llegase a subir, por supuesto, veremos cómo esa prima geopolítica se sentiría incluso más. No, y acuérdate lo que siempre hablamos, que normalmente pues los precios bajan por las escaleras, pero suben por el elevador. Entonces, eso es lo que hemos visto que muchas veces en la bajada, aunque hoy lo estamos viendo de 8, pero estamos viendo un acumulado de todo el fin de semana. No solamente es que esa bajada es de hoy, sino que estamos viendo desde lo que fue partes del viernes, sábado, domingo, ha ido esa bajada y lo que va esta parte de esta mañana. Pero
Si esto no funciona, el rebote, pues, normalmente es automático y no tarda 3 días para subir ese 8% de una vez, sino que lo sube prácticamente a veces de golpe. Así que vamos a ver, obviamente, Trump suspende ese ataque al petróleo, responde, obviamente, eliminando más de un 4, ya vamos a decir, ya casi un 7% del precio del petróleo. Así que vamos a ver si esta noticia puede aliviar a la inflación.